Bienvenidos al programa Audio Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo 16 las propiedades que tenían los paralelogramos, el trapecio isósceles. Vamos entonces ahora en el módulo 17 a plantear algunos puntos y rectas notables que hay en el triángulo y otras propiedades de otros elementos que aparecen en el triángulo y en el trapecio cualquiera. Con esto vamos a dar respuesta entonces a las preguntas básicas planteadas en el módulo 17, llamado rectas y puntos notables. Empecemos entonces con un teorema básico que dice que si una recta intercepta a un lado de un triángulo en su punto medio y es paralela a uno de los lados, entonces pasa por el punto medio del tercer lado, o sea que este segmento es congruente con este. O sea, si A, B y C es el triángulo, M es el punto medio, y esta es una recta L que es paralela a BC, entonces este punto P se convierte en el punto medio de AC. Basta con trazar por acá una paralela. Esta figura que hay aquí sería un paralelogramo. Este lado sería congruente con este y por consiguiente congruente con este. Este ángulo sería congruente con este por colaterales entre paralelas. Este ángulo es congruente con este por colaterales entre paralelas y va a ser congruente con este. Tenemos entonces que el triángulo AMP sería congruente con el triángulo P, llamemos este punto N, PNC. La razón sería ángulo lado ángulo. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces los lados homólogos son congruentes. AP sería congruente con PC y el punto P se convierte entonces en el punto medio de AC. Estos dos puntos medios determinan un segmento importante en el triángulo que se llama base media o paralela media también. ¿Qué dice? La paralela media dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo se llama base media. Eso es lo que se llama base media o paralela media, indistintamente. Si esto es el triángulo ABC, esto es D y E, entonces DE es base media del triángulo o también paralela media en ese triángulo. Esta paralela media se demuestra, tiene dos propiedades básicas, podríamos hasta decir tres, que son las siguientes. Primero, DE es paralela al tercer lado, o sea, ABC. Segundo, la medida de DE es igual a la mitad de BC. Y la tercera sería que esa paralela o base media biseca cualquier segmento que una el vértice con el tercer lado. Si este punto es P, entonces AP va a ser de una medida igual a PQ.
O sea, biseca cualquier segmento, lo divide en dos partes congruentes que una el vértice con el lado opuesto. Estas son las tres propiedades que tiene esa paralela o base media. Tenemos el teorema mediana hipotenusa, ya lo mencionamos, el teorema 30/60/90. Aparece un teorema que se utiliza mucho en relaciones métricas y es el teorema de las medianas, sobre todo cuando vemos proporciones. Dice ese teorema que en todo triángulo las medianas se cortan en un punto llamado baricentro, situado sobre cada mediana a los 2/3 del vértice y a 1/3 del lado. Aquí tendríamos la otra mediana. Si este es un triángulo ABC, esta es una mediana BM, AN y CP. Y este punto llamémoslo O. Entonces nos dice el teorema, siendo estas medianas, puntos medios de los lados correspondientes, nos dice entonces que AO es igual a los 2/3 de toda la mediana, que ON es igual a la tercera parte de toda la mediana, que BO es igual a los 2/3 de la mediana BM, que OM es igual a la tercera parte de toda la mediana BM. Igualmente con CO y OP, CO serían los 2/3 de CP y OP sería la tercera parte. Esto se demuestra fácilmente suponiendo que estos son los puntos medios de AO y de BO. Si estos son los puntos medios S y T, son los puntos medios de esos segmentos. Si nosotros unimos estos puntos medios, resulta una figurita, un cuadrilátero. En ese cuadrilátero, entonces, necesitamos nosotros demostrar que ON es igual a OS y es igual a SA, que BT es igual a TO y es igual a OM, para poder hablar de que cada uno de esos segmentos es la tercera parte de la mediana. Basta entonces con demostrar de que esta figura MSTN es un paralelogramo. En ese paralelogramo entonces las diagonales se cortan en sus puntos medios y nos quedaría que SO sería igual a ON y que MO sería igual a OT, por consiguiente igual a TB. AO entonces va a ser igual a 1/3 más 1/3, nos quedaría 2/3 de AO. BO sería BT 1/3 de BO más otro tercio, entonces nos quedaría que BO son los 2/3 de toda la mediana. Entonces la base es demostrar que esto es un paralelogramo. ¿Y cómo demostramos que es un paralelogramo? Miremos punto medio y punto medio. Entonces, este MS se convierte ¿en qué? En la paralela media. Paralela media. Como es paralela media, entonces tiene la propiedad de que MS va a ser paralelo al tercer lado. Ese tercer lado va a ser entonces CO. Y la medida de MS va a ser igual entonces a la mitad de CO. Y aquí NT va a ser entonces paralela media, porque uno de los puntos medios entonces va a ser igual también paralela media, y va a tener las propiedades de que NT va a ser igual a CO medios y NT va a ser paralela ¿a quién? A CO. Por transitividad de paralelismo y de congruencia, entonces tenemos que NP es paralela y congruente a MS, es una de las condiciones mínimas que debe cumplir un cuadrilátero para poder decir que es un paralelogramo.
Recordemos entonces que las condiciones mínimas que debe cumplir un cuadrilátero para hacer un paralelogramo es, primero, que tenga los lados opuestos paralelos, que es la definición, que tenga un par de lados opuestos, lógicamente paralelos y congruentes, o que tenga los lados opuestos sean congruentes, que los ángulos opuestos sean congruentes, o también que las diagonales se corten en sus puntos medios. Son las condiciones mínimas, una cualquiera de ellas, que debe cumplir un cuadrilátero para poder hablar de paralelogramo. Por eso nos los vamos a encontrar continuamente en los ejercicios, o sea que debemos de tenerlos presentes. Tenemos luego otro problema que se presenta con alguna frecuencia en los cuadriláteros, y es que si nosotros tenemos los puntos medios de los lados de un cuadrilátero, entonces esos puntos medios van a determinar un paralelogramo. Como hablamos de puntos medios, siempre debemos pensar en base media o en mediana. Aquí no hay medianas, pero si trazamos esta diagonal, entonces aparece aquí la base media de ese triángulo y esta sería la base media de este triángulo. Por consiguiente, este lado sería paralelo a este y su medida es la mitad, y este lado es paralelo a este y su medida es la mitad. Como estos dos lados opuestos son paralelos y de igual medida, entonces se dice que esta figura es un paralelogramo. Se usa entonces con frecuencia más adelante en otros ejercicios. También tenemos como un teorema el teorema fundamental del paralelismo. Teorema fundamental del paralelismo, llamémoslo teorema TFP, teorema fundamental del paralelismo. ¿Qué dice este teorema? Dice lo siguiente, que si nosotros tenemos tres o más rectas paralelas, L sub 1, paralela con L sub 2, paralela con L sub 3, paralela con L sub 4, y si estas rectas son cortadas por dos transversales independientes de su posición y determinan sobre ellas segmentos congruentes, entonces vamos a determinar aquí también otros segmentos que son congruentes. Es fácil de demostrar esto, simplemente basta con trazar aquí unas paralelas a esta recta, se trazan paralelas, se demuestra que estos tres triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque se van a formar aquí paralelogramos y por ángulos colaterales entre paralelas resulta que esos tres triángulos son congruentes, entonces estos segmentos van a ser congruentes. Tenemos así entonces que si tres o más rectas paralelas determinan segmentos congruentes sobre esta transversal, entonces van a determinar segmentos congruentes sobre cualquier otra transversal. Es de gran ayuda ese teorema, y hay una propiedad también en el trapecio que no puede pasar inadvertida, y es lo siguiente. En todo trapecio, si esto es un trapecio, si una recta pasa por el punto medio de uno de los lados no paralelos y es paralela a las bases, entonces pasa por el punto medio del otro lado no paralelo.
es similar al teorema que se enunció al principio con el triángulo. Entonces miremos lo siguiente. Si este es un trapecio ABCD y este es el punto medio de este lado, si esta recta es paralela a las bases, entonces este punto P se convierte en el punto medio del otro lado no paralelo. Podríamos demostrar esto en forma similar, trazando por aquí paralelas, resultan paralelogramos, luego demostrar que estos dos triángulos son congruentes y entonces este segmento va a ser congruente con este. Ahora, como estos dos son los puntos medios, aparece otro elemento aquí importante y es que toda recta que une los puntos medios de dos lados no paralelos de un trapecio es la base media de ese trapecio. O sea que la base media, bien sea en un triángulo o en un trapecio, siempre está uniendo los puntos medios de dos lados en el triángulo y los lados no paralelos en el trapecio. Tiene sus propiedades y se pueden demostrar. ¿Qué propiedades tiene la base media? Si esta es la base media en el trapecio ABCD, entonces tenemos lo siguiente, que esa base media, MN, es paralela a las bases, que esa base media tiene como medida la semisuma de las bases del trapecio. Y otra propiedad que tiene esa base media es que biseca cualquier segmento que una las bases, o sea que PQ es igual a QR. Esas son las propiedades básicas que tiene esa base media. Hay otra propiedad en el trapecio y es la siguiente. Basado o con apoyo en esa base media, uno puede demostrar que en todo trapecio, si estas son las diagonales y estos son los puntos medios de esas diagonales, este segmento que une esos puntos medios de esas diagonales tiene las siguientes propiedades, que es paralelo a las bases, sabiendo que esto es A, B, C y D, entonces paralelo a AB es paralelo a DC, que ese segmento MN tiene como medida la semidiferencia de las bases. Estamos aquí suponiendo que AB es la base mayor, o sea que es mayor que DC. Si no tenemos certeza de cuál de las dos bases es mayor, entonces colocamos aquí valor absoluto, porque no tiene sentido de que este segmento geométricamente mida una cantidad negativa, ya que no consideramos segmentos negativos. Y tercero, este segmento MN está incluido en la base media. Son propiedades entonces que se dan entre esos segmentos especiales en el triángulo la base media, en el trapecio la base media y aquí en el trapecio el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Vienen los puntos notables. Yo creo que ya habíamos mencionado algo sobre los puntos notables en el triángulo. Decimos que el ortocentro es el punto de intersección, ortocentro es el punto intersección de las alturas, tiene que ver es con las alturas, que el baricentro es el punto de intersección de las medianas, que el incentro es
el punto de intersección de las bisectrices y que el circuncentro es el punto de corte de las mediatrices. Ahí al finalizar ese módulo 17, entonces ustedes van a encontrar la forma como se puede demostrar que las medianas, las alturas, las bisectrices, las mediatrices se cortan en un punto. Terminamos así entonces la presentación correspondiente a este módulo 17 del capítulo 4. Veremos en el próximo capítulo entonces la circunferencia, elementos de la circunferencia, posiciones relativas, el círculo, arcos y cuerdas.